Muy bien, ya nos encontramos con Eduardo Domínguez, nuestro historiador, y para todos estos efectos varios, profe, lo llamamos. Muchas gracias. Amantes a la política o aficionados por la querella. ¿Cuántas familias no se disolvieron, hermanos que ya no se hablan, primos que dejaron de hablar, mejores amigos que ya no son mejores amigos, todo por las pasadas elecciones? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué ese comportamiento humano como tan agresivo frente a la hora de defender nuestra posición y nuestra postura? Y el ataque en las redes sociales, de la comunidad en sí, de los colombianos, o sea, vemos cosas que uno dice, tampoco. Eso es falta de cultura política, es que en Colombia dicen que le gusta la política a la gente, pero la gente no estudia. Y ¿cómo hablar uno de política si no ha estudiado siquiera los fundamentos básicos de la política? La gente cree, por ejemplo, que es preferible la Biblia o un libro sagrado a un libro hecho por los seres humanos para mandarnos entre humanos. Entonces la gente confunde el poder político con el poder divino. Y ese es el primer daño. El primer daño es el que tenemos en Colombia. El odio ha ido al fondo precisamente porque le abrieron las compuertas de la religión otra vez. Lo grande que había descubierto Europa durante muchos años, 300 años, fue separar lo político, es decir, el poder espiritual divino y el poder temporal de los seres humanos. O si no, mírame a Vivian Morales. Por eso, entonces volvieron a abrirle el hueco. Y esta elección que hizo la mitad del pueblo colombiano esta semana nos va a llevar de nuevo a una situación muy grave, porque es que no se puede confundir lo uno con lo otro. Es decir, el poder espiritual y el poder divino están en una dimensión personal, que muchas religiones lo hacen público y lo pueden hacer, y hacen sus ritos y hacen sus ceremonias, perfecto, y la Constitución de nosotros es perfectamente válida para eso, porque los legalizó a todos, los legitimó. Les dijo, todo el mundo, desde el punto de vista religioso, piense lo que quiera, practique lo que quiera, vaya donde quiera, pero no confunda eso con lo político. El poder político es un poder entre seres humanos, inventado por todos nosotros. Los seres humanos inventamos la religión, eso es lo que se le olvida a toda la gente, y muchas religiones dicen que no, que fue que Dios se las transmitió a través de una nube, de un sueño, de una borrachera, yo no sé cómo, pero la gente se enteró de un plan divino. Y entonces nos llenaron de ilusiones con la idea de que sí, se puede vivir divinamente. Entonces, por eso hay temas que son tabú. Por ejemplo, si a una persona le dice que a una mujer tiene derecho a abortar cuando no quiere, el mundo se le viene encima porque se desbarata el mundo. Y entonces a eso los van a llamar, ¿cómo es? Corrosivos, ¿cómo es lo que decían ahora? Ácidos. Tóxicos. Porque piensan de una manera no convencional. No religiosa. No religiosa. Y creen que todo tiene que ser atravesado por el mundo religioso. Y esa es una de las herencias más pobres que nos deja la religión católica a nosotros en Colombia. Porque en Colombia, esto que llamamos hoy Colombia, fue colonizada por una corriente muy retardataria de la Iglesia Católica, lo más atrasadito. Y el protestantismo nos empezó a llegar tarde, pero como un negocio. El protestantismo hoy no es una religión. Hoy son una cantidad de señores que montan iglesias para acumular dinero y salir en nombre de lo religioso a vivir de una manera distinta. Por ahí me di cuenta la semana pasada que hay un pastor en Estados Unidos pidiendo un jet. Que Dios le dijo que necesitaba un jet y ya tiene dos, o sea que este es el tercero. Este es el tercer jet. ¿Cómo le parece? Sí, porque los dos que tenía le tocaba hacer escalas, entonces que no llegaba ligero la palabra, que él predicaba a sus sitios de destino. Entonces que necesitaba era uno que tuviera vuelos directos, y Dios le dijo que necesitaba un jet. Pero fue una revelación. Sí. Entonces uno mandato divino. Uno ve esos ensimismamientos y bueno, los respeta porque cada quien puede tener su obnubilación y puede si la logra, soñar pues, lo que quiera. Pero lo grave es que se aprovechen de la ingenuidad del pueblo y de la gente en general para salir a hacer ese tipo de cosas. Profe, usted ahorita manifestaba que nos hace falta cultura política. Sí. ¿Es porque el Estado no nos da esa cultura política o porque simplemente a los colombianos no nos interesa leer y estudiar la cultura? O porque nos hemos educado a través del dogma y no del análisis. O sea, nosotros siempre, desde el colegio, ¿cómo le enseñaron? Usted aprendas eso y pues repítalo. Es que empieza desde el hogar. En el hogar las discusiones llegan hasta que el papá dice, porque soy su papá. Sí. Aquí todos votan por porque yo digo y porque es el que nos beneficia. Los muchachos... ya si ese caso ocurre es porque los muchachos se embobaron, porque a los 18 años todavía obedeciendo. Pero si uno no tiene lo que dicen ustedes, el análisis ni la formación, yo voy y voto por el Pero no, mi papá. imagínate el niño de 14 años, no puede saltar ahí. ¿Por qué? Porque yo soy el papá. Y yo digo. Eso. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y llega al estudio y entonces porque el profesor lo dijo, y llega el rector lo dijo, y la autoridad universitaria lo dijo. Entonces en Colombia no creemos en la política, creemos en la autoridad, que es otra cosa. Y entonces no es la autoridad por el bien común. Fíjense, lo que acaba de ocurrir me parece emocionantísimo. Es la primera vez en mis 65 años que veo que Colombia va a tener una oposición real.
porque aquí todas las oposiciones eran de bolsillo, las montaba el propio Estado, las montaba el gobierno anterior y ponían a la gente a simular. Ahora no van a poder simular, ahora vamos a ser sinceros todos. Ni Petro con su corriente de cambio, buscando otras alternativas, se va a poder quedar callado, ni el Estado va a tener que decir que esto es lo único bueno y opcional que hay porque no hay más remedio, ¿no? Ahora vamos a poner el debate abierto desde todas las direcciones. Las universidades por primera vez van a tener un eco, porque en las universidades amamos la política, los que nos formamos en ciencia política o en historia o en sociología, y vemos el mundo de otra manera. Es que la política no es una elección de un señor para que mande, o de unos señores para que hagan negocio. Eso no es la política. La política es administrar, es un arte para administrar el orden público, pero el orden no en el sentido de autoridad que no se puede mover nadie, la autoridad uribista que nos aplicaron en estos 16 años, horrible, mortal, porque es la que le gusta es la paz por autoridad, no la paz por convicción, no la paz por móvil propio. Esas personas que se mantienen tan ácidas y tan horribles, que influyen en la sociedad por falta precisamente de oportunidades de ejercer su propia capacidad. Entonces, no se preparan nunca en política porque la política es fo. El 54% de los colombianos votó, entonces queda un 46% que fue. De ese 46, como son desentendidos, puede que haya un 10, no sé cuánto, de abstención voluntaria. Sí, partidista y política, el ELN, los que todavía creen que las vías son por la guerrilla. Sí. Listo, que sean ese 10. Un 40% es muy alto de población que no vota y que no se entera. Pero además del 54 que fue a las elecciones, muchos no fueron por claridad política. Fueron por un tamal, fueron por una olla, fueron por un paseo, fueron por el tío, por la abuela, por la enfermedad, por el médico que le van a dar al niño. O incluso hasta por la misma reacción y respuesta de las redes sociales que ahora las tenemos literalmente en las manos, pero que sirve para tergiversar todas las opiniones reales. Claro, porque es que ese no es un defecto de Colombia, es del mundo. La gente tiende a opinar. Vea, la opinión es como decía Platón, está en la mitad del camino entre la ignorancia y la ciencia. O sea, opina el que está un poquito informado, pero no se ha formado. Sí. Entonces todo el mundo opina y la red pues tiene esa ventaja. Eso es una ventaja enorme porque deja que la gente se desahogue de una. Y todo lo que le parece bueno, bonito y barato lo diluye. No hay filtros. Y exacto, no hay filtros porque estamos también en el gozo infantil de unos medios que llegaron que no existían antes. O sea, que yo tengo la potestad de hacer lo que quiera en segundos. De hablar. O sea, yo tengo... Mi voz se escucha. Antes eran los periodistas, los políticos, los que accedían a esto, ya yo no, ya yo lo tengo en mi mano, pero yo quiero decirle algo ahí. Pero espéreme, Manti, porque es que en este momento tenemos un compromiso que ya habíamos grabado antes esta recomendación para todos ustedes y ya volvemos con la pregunta, Manti, en puntica. Bueno, en puntica es como una persona del común. Cuando uno ve estos discursos políticos y uno dice, bueno, no tengo la formación necesaria, pero supongamos yo me preocupé por conocer a fondo lo que proponía Petro, lo que proponía Duque, pero siempre queda uno como esa cosita de que sí, todo suena maravilloso, pero que hemos visto a lo largo de todos estos años, desde que ya estamos grandes y entendemos que nadie cumple, que ni el derecho, ni el izquierdo, ni el del centro, ni el que está arriba, ninguno, o sea, todos hacen realmente lo que le favorece y el que llega bueno se tiene que dañar o se tiene que ir porque es una mafia lo que hay allá arriba, ¿o no? Punto suspensivo. Punto suspensivo. Es mi opinión, es lo que percibo y sé que a mucha gente les pasa lo mismo. Vamos con la recomendación. Hablar de todo lo que nos gusta y a ti te va a encantar. Humildemente lo que yo siento y lo que muchas personas manifiestan en la calle, doctor, eso es lo que creemos de la política de este país. ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo hacemos para que la gente de pronto no se agarre como está pasando ahora, no agreda? Otros que ya hayan perdido como la esperanza y diga eso da lo mismo, hay que ir a hacer lo que hace el común. Sí, es que ese es el efecto de la falta de cultura política. Cuando la gente no entiende que lo político es el interés colectivo y no el interés de quien haga un negocio con el Estado. Entonces, uno dice, sí, Colombia tiene gente muy buena haciendo algo por la vida social y cultural pública, por el conjunto de la sociedad. Cantidades, las ONGs que fueron tan vilipendiadas durante estos 8 años, 16 años llevan diciendo barbaridades contra las ONGs porque dicen que el acento de lo social debe ser en la mayoría y entonces que eso ya es populismo, que eso ya es mamertismo, que eso es traición a la República, etc. Pero los poderosos dicen lo mismo con unos términos casi iguales, pero como lo hacen desde las esferas estatales, todo el mundo les cree. Y la gente de la gran mayoría no se da a la tarea de hacer una crítica real de lo que oye.
La gente traga entero, traga entero, traga entero. Eso son muy ingenuos. Entonces al político lo ven como al padre cuando decía las verdades en el púlpito, y lo ven igual, y le quieren creer igual. Y no, hombre, un político no es un sacerdote es un director espiritual, que la gente puede tenerlo si quiere, y el que quiera, un pastor de cualquier religión. Pero el político no es ni un milagroso, ni un orientador religioso, ni le organiza la vida a nadie. Él es una persona que trabaja en lo público para tratar de organizar la correlación de fuerzas de manera tal que la sociedad no se mate. Pero mire, es muy extraño ver cómo desde ese desconocimiento todos salimos con el alma apasionada a gritar cosas a la calle, incluso a defender nuestras posturas con argumentos tan débiles de lado y lado. Entonces, no voy a votar por Duque porque es votar por Uribe, y no voy a votar por Petro porque nos vamos a volver Venezuela. Y la gente lo vuelve, lo replica, y lo replica, y lo replica, y lo replica, y cuando uno se siente a hablar es lo mismo. Es un estribillo, se vuelve un estribillo como las canciones. Ustedes que siempre tienen coro y el único que se aprende es la gente del coro. Sí, ahí está mejor definido. Por ahí va, porque la gente no se preocupa de 2 milímetros más de conocimiento, sino, no, qué pereza. Es más, Colombia tiene una democracia, yo les he dicho aquí la vez pasada y se los repito, mire, la democracia colombiana es rarísima, es dizque de las mejores del mundo, tiene de los mejores textos académicos del mundo, pero la gente en su cabeza, en su casa, le prohíbe hablar de política, de sexo o de religión, que para no pelear. Para no pelear. Entonces, Pero imagínese. ¿De qué habla la gente? Y precisamente Del clima. claro, en días anteriores tuve la oportunidad de hablar con una empoderada, con una mujer, mejor dicho, que sabe del país por sus dentros y afueras, y en fin. Y habló de lo de la consulta popular anticorrupción. Ella es Claudia López. Nosotros ya pasamos de una parte muy densa en el país, que fueron las elecciones presidenciales, y ahorita tendríamos que escoger a ver si salimos o no. Yo quisiera que usted escuche estas palabras que tiene Claudia López, y ahorita entramos dándonos respuesta a eso. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La gente cree que lo difícil es pasar por el Senado. No, queridos. Lo difícil no es recoger 4 millones de firmas. Lo difícil no es que las avale. Lo difícil no es pasar por el Senado. Lo difícil es que 12 millones de personas dejen la quejadera. Esta desgracia, la corrupción, los políticos son una desgracia. Y dejen la quejadera y se paren y vayan y voten. La mitad de los colombianos se quejan, con razón, despotrican de la política, los corruptos, los bandidos. Y cuando tienen la oportunidad de cambiarlo, bueno, listo, esa gente que a usted no le gusta, va, pues la cambia. Se quedan en la casa y no la cambian. Entonces uno dice, pero ¿cómo quieren cambiar las cosas desde la pasividad, desde la contemplación, desde la quejadera? A mí esa visión de la vida me amarga mucho. Como te decía ahorita, yo soy un optimista irreductible. Eso es lo que a mí me enseñaron mis papás. Mi mamá, que es maestra, que tenía que formar niñitos en barrios populares en condiciones muy difíciles. Mi padre, que es un hombre súper humilde, de un pueblito que se llama Cucaita, Boyacá. Mi padre, a diferencia de mi mamá, no pudo terminar su educación, es un autodidacta, hecho a pulso, comerciante, el hombre más disciplinado y trabajador que yo conocí en la vida. Siempre decía, no, mija, esto es trabajando, esto es madrugando, esto es preparándose, esto es siendo juicioso. Y usted haga las cosas bien en la vida, y si los demás no lo hacen, pues bueno, así es la vida, y algún día lo harán. Aquí es lo mismo, aquí es lo mismo. Ya recogimos las firmas, ya certificamos las cuentas, ya salimos de lo de presidente y nos dedicamos a esto. De manera que, insisto, es algo que nos debe unir como país o no sale. No es solamente que no salga del Senado, sino que no se aprueban las urnas.